Carta a Paolo Grassi, por Louis Althusser, 6 de marzo de 1968. Lectura por Gerardo Ferretis. Esta carta a Paolo Grassi, entonces director del Piccolo Teatro de Milán, fue redactada la misma tarde, o quizá al día siguiente, de una representación en el teatro de la comuna de Aurevilliers, de la pieza de Goldini, Arlequín, siervo de dos amos, con una puesta en escena de Giorgio Strehler. Fue leída en italiano por Strehler el 1 de abril de 1968 durante una discusión pública entre él y Althusser en la sede milanesa de la Asociación de Amigos del Piccolo Teatro. Existen dos versiones dactilografiadas de esta carta, que no difieren más que por su paginación. Como lo muestra su correspondencia, parece que Althusser al menos hizo leer este texto a algunos amigos. Querido Grassi, extraordinaria impresión ante la representación de vuestro Arlequín. Algo de lo irreemplazable del teatro italiano, del pueblo italiano y del pueblo tout court pasa en esta pieza en la prodigiosa inteligencia de su concepción, de su puesta en escena y de la interpretación de sus personajes. No se lee sin emoción, te lo aseguro, la historia de este primer Arlequín que formó el segundo. Las breves páginas de Strehler son de una patética belleza. No son sino el reverso del espectáculo, lo que pasa fuera del público, en la historia muda de una obra que vive en los que la interpretan, antes de vivir en los que la leen. Superan este reverso y hablan a todos los que sepan entender del sufrimiento paciente de algunos otros hombres más que los actores, para transmitir en herencia lo que ellos aprendieran y a qué precio de su trabajo, de sus luchas, de su vida. Actores, en el sentido amplio del término, aquellos quienes actúan. Sí, usted dijo lo esencial sobre Arlequín, y Soleri es lo que ustedes quisieron hacer juntos. Él mismo lo declara, un hombre en conflicto con dos mundos, uno de esos hombres que tienen hambre, forzados a salir del apuro con todos sus recursos, expuestos a fuerzas incomprensibles que pretenden aplastarlos. Un hombre del pueblo que acaba, sin embargo, por salvar su alma de los procedimientos que está forzado a utilizar precisamente para salvarse y más precisamente para comer. Es difícil imaginar que un personaje tal no haya representado y no represente algo de la experiencia secular de la resistencia popular y de sus astucias. Pero querría añadir, si es posible, una palabra a este tema incuestionable. Puedo decir que he sido prodigiosamente asombrado en la lógica que incorporaba la interpretación de Soleri al sentido de su personaje, por la cualidad muy particular de la vitalidad de Arlequín. Hablo de Soleri, pero para rendirle el mayor homenaje posible, habría que decir que su inteligencia del personaje realiza una necesidad inscrita en la obra, y que cualquier otro no hubiera podido hacer visible, o al menos no hasta ese punto. Esta necesidad es precisamente realizada en la vitalidad de Arlequín. Para decir las cosas simple y directamente, esta vitalidad me parece dotada de una prodigiosa carga simbólica de naturaleza sexual. Arlequín siempre tiene hambre, pero él no es más que hambre, y no solamente porque se interese un instante por el un poco más de cerca de los atributos femeninos de la criada, sino porque es sexo. Arlequín no es sexo en el sentido vulgar o incluso concreto de la sexualidad, sino en un sentido completamente otro, en lo simbólico. Es sexo por la manera misma en que es hambre en el juego regalado, es hambre en el juego reglado que lo opone a todos los personajes que componen la pieza. Su relación con su propio cuerpo físico, la cabeza entre los hombros, la máscara, la curvatura de todos sus gestos, el extraordinario equilibrio
que nace de todos sus desequilibrios, esa especie de desarrollo del cuerpo por los gestos y su dinámica, esa ligereza que a cada instante le desclava del suelo, siempre un pie en el aire en el esbozo de un movimiento que se anticipa sobre otro, su perpetuo surgimiento, su lanzamiento, su salto, su gran salto, esa manera de no estar en ninguna parte estando a la vez en todas, de poder estar en pie, tumbado, la cabeza bien alta, la cabeza bien baja, sobre el vientre, sobre el dorso, esa ubicuidad que le hace surgir del telón entre las piernas de sus amos, que le pone por todos lados donde no debe estar. Brevemente, todo eso le confiere un cuerpo que tiene muy otras dimensiones que las de su cuerpo físico. Un cuerpo que funciona de un modo enteramente otro que el de sus compañeros de reparto. Es imposible no ver que este cuerpo no es un cuerpo, sino funciona simbólicamente como sexo. Diría casi, el hambre de Arlequín no es el hambre sin más, es un sexo que tiene hambre. Se podría fácilmente rehacer todos los atributos del cuerpo que dibujan en el espacio en que están inscritos todos los gestos insistentes y obsesivos de Arlequín, y mostrar que los atributos de este cuerpo extraño, los otros no tienen para nada en absoluto, al mismo pas de tout, el mismo cuerpo, son aquellos que definen la función simbólica del falo en el juego reglado de los intercambios entre los personajes, a través de la figuración misma de su forma. La vitalidad de Arlequín no es solamente la de un hombre que tiene hambre, es la de un hombre que tiene hambre de tener hambre. Es, para hablar el lenguaje de Freud, el de la libido. Y no es por azar que Arlequín sea el centro de la pieza y al mismo tiempo es inaprensible, inasible. Centro de la pieza, pues tiene hambre de tener hambre, por y para todo el mundo. Es lo que los otros serían si no fuesen lo que son, marcados por lo que les falta. Sin él, los otros no alcanzarían a vivir ni un solo segundo sobre la escena. Ellos no viven más que por él, que les es inaprensible, inasible, en los sentidos de la palabra. Ellos no le pueden poner la mano y no pueden asir, coger, comprender lo que él representa. Es inaprensible, inasible, porque es el centro de la pieza, pero no está jamás en su lugar. No está nunca en el centro físico de la pieza, pues este centro no tiene ningún lugar sobre ninguna escena en el mundo. Y no es, sin duda, por azar que sirva a dos amos, de los que uno es hombre y el otro mujer, puesto que sin él no habría ni hombre ni mujer. Me pregunto si la interpretación de Soleri, incluso si ella está profundamente atada a la tradición, o si ella la descubre, no hace aparecer esta extraordinaria sobreimpresión en un personaje popular del hambre y del sexo, o, para hablar un lenguaje menos brutal, del hambre y del hambre de tener hambre. Lo que quizá nos haga entrever que el ocupar el lugar del pueblo da al personaje que representa al pueblo este privilegio inusitado, el de poder decir dos cosas a la vez, exactamente igual que él sirve a dos amos a la vez. El de poder decir a la vez el hambre y el sexo, el hambre y el hambre de tener hambre. Y por esta razón, el de ser el único personaje que sea la vida. Por lo que, si se busca un poco debajo de este privilegio, se descubre en primer lugar que es solamente el pueblo el que puede decir estas cosas, y decirlas en voz alta. Decir en voz alta lo que los otros callan, que el mundo de los hombres y sus relaciones reposa en última instancia sobre dos realidades que tienen por nombres el hambre y el sexo. Solo aquellos que tienen hambre pueden llamar al hambre por su nombre, pero para llamarla por su nombre es necesario que sea también sexo. Es preciso ser sexo. Lo que puede y debe entenderse en varios sentidos, y no en el solo sentido de la sexualidad, cuyas formas convencionales, incluso populares, están ausentes en esta pieza llena de pudor. Ante todo, en el sentido más general del hambre de tener hambre, que puede llevar el nombre genérico de la vitalidad, o más precisamente el nombre de la combatividad, del deseo de luchar para salir adelante,
para no dejarse ser aplastado, para vivir, es decir, sobrevivir, triunfando sobre los adversarios que tienen todos los medios y todo el poder, los que comen y los que también gobiernan, tanto en las relaciones sociales como en las sexuales, en los matrimonios. Si es solo desde el lugar del pueblo como se puede descubrir que hambre igual a sexo, y decirlo, Arlequín dice que tiene hambre, o serlo, Arlequín es sexo. Es porque es solo en el lugar del pueblo donde se tiene hambre, y donde se tiene hambre de tener hambre, y donde se escribe en la vida, donde la cosa es escrita desde la eternidad en las sociedades de clase. Hambre es igual a hambre de tener hambre, es igual a voluntad de lucha. Quizás, al decir esto, voy más allá de la letra del texto de Goldini o de vuestra interpretación de Arlequín, pero no lo creo. Justamente, tomo al pie de la letra lo que está escrito en la extraña forma que dibuja en el espacio humano de la escena, donde está en todas partes, porque no está en ninguna parte, este personaje que dice que tiene hambre porque es sexo. Arlequín, Louis Althusser. Traducción y establecimiento al español, A. Arosamena.